Me llamo María. Vivía con mi marido, Héctor, y nuestra hija de 5 años. Un día decidí ir con mi madre a un restaurante de sushi de lujo, algo que hacía tiempo que no hacíamos. Ese día, mi hija se quedaba a dormir en casa de una amiga. Mientras disfrutábamos del lujoso sushi, oí una voz familiar desde el reservado de al lado. No hay nada mejor que el sushi caro, ¿verdad, Héctor? Debes estar contento de comer algo delicioso para variar. Por supuesto. Al verme obligado a comer todo el tiempo la terrible cocina de María, estaba realmente harto. Gracias por invitarme a un sushi tan delicioso. Espera, esa voz. Mi madre y yo dejamos de comer y nos miramos, asomándonos a la habitación privada contigua. Para mi sorpresa, allí estaban mi suegra y mi marido. Pedían solo los platos caros y comían con los codos apoyados en la mesa. Así que son Héctor y mamá, ¿no? Y hablar mal de una nuera a sus espaldas es de mala educación. Siempre me lanzan comentarios sarcásticos incluso cuando estoy cerca, así que no es nada nuevo, respondí con una sonrisa irónica. Héctor es 3 años mayor que yo y trabaja en una gran empresa. Yo, en cambio, dejé mi trabajo para ser ama de casa a tiempo completo después de casarme. Mi marido y mi suegra querían que me convirtiera en ama de casa nada más casarnos. Mi suegra empezó a presionarme para que tuviera hijos pronto. Por suerte pude concebir fácilmente y descubrí que estaba embarazada a los 2 meses de intentarlo. Al principio mi suegra se alegró del embarazo, pero su actitud cambió radicalmente cuando supo que era una niña. ¿Una niña? ¿En qué estabas pensando? Yo quería un heredero varón. Pero no puedo elegir el sexo. Y las niñas también son monas, ¿no? Las chicas guapas al final se casan y se van. No nos sirven para nada. Asegúrate de que el próximo sea un niño. A mi marido también le decepcionó que nuestro hijo fuera niña. Mamá deseaba tanto un niño y tú has dado a luz a una niña. Las niñas solo suponen más gastos. Esa no es forma de hablar de tu propio hijo. Cállate. Eres una decepción. Héctor cambió poco después de casarnos. Solía ser varonil, protector, y siempre iba por delante cuando éramos novios. Pero después de casarnos, se convirtió en una marioneta de su madre, uniéndose a ella para atacarme. Este comportamiento no cambió ni siquiera después de que naciera nuestra hija. Solo empeoró con el tiempo. Nuestro matrimonio se deterioró, y Héctor dejó poco a poco de venir a nuestra casa. Nuestra hija pequeña estaba preocupada por nosotros. Pensaba que yo no estaba. Mi suegra y mi marido seguían hablando mal de mí mientras hacían ruidos al comer. El sushi se me estropeó por completo después de escucharles un rato. Empezaron a hablar de algo más siniestro. ¿Cómo está Irina? ¿Se está desarrollando bien el bebé? Todo parece ir bien. Estoy deseando ver la cara de mi hijo. Eso es estupendo. A diferencia de otros fracasados, se quedó embarazada de un varón en su primer intento. Quizás sea porque es joven. Podría ser. No hay nada mejor que una mujer joven. Estoy deseando empezar una nueva vida con mi joven amante y el bebé el año que viene. Estoy entusiasmado con la nueva casa. Me pregunto cómo reaccionará María cuando sepa que Héctor tiene un hijo. Probablemente se enfadará mucho, pero diga lo que diga, elegiré a Irina. Al oír su conversación, las lágrimas empezaron a brotar naturalmente de mis ojos. Aunque había percibido su falta de interés por mí, nunca imaginé que me estuvieran engañando, y mucho menos que hubiera un embarazo de por medio. Mi mente se quedó en blanco.
Mi madre me cogía suavemente de la mano delante de mí. Miraba fijamente hacia la habitación privada donde estaban ellos dos. Esos dos son imperdonables. Planean apoderarse de nuestra nueva casa, ¿no? Eso es increíblemente audaz. Habíamos planeado mudarnos cuando nuestra hija empezara la escuela primaria, y estábamos en medio de la construcción de nuestra propia casa. El terreno para la casa nos lo proporcionó mi padre, que trabaja en el sector inmobiliario con un descuento familiar. También consiguió que una empresa de construcción que conoce construyera la casa a un precio más bajo. Al parecer, mi marido y mi suegra tenían intención de vivir en esa casa con su amante. Suerte la nuestra por conseguir la casa barata, gracias a su padre. Vivir en una casa nueva con una joven amante es la felicidad suprema, ¿no? No te olvides de mí. Por supuesto, lo sé, mamá. Te daré la que habría sido la habitación de María. Tiene una luz solar estupenda. Seguro que te gustará. Estoy deseando ver a mi nieto. Un niño con Irina seguro que será guapo. Así es. Un hijo mío con Irina seguro que tendrá un futuro brillante. Así continuaron su alegre conversación. Al oír su conversación no pude contener las lágrimas y perdí el apetito. Así que decidimos abandonar el restaurante. Resultó que mi madre había grabado su conversación, quizá como prueba. Después no volví a casa, sino que regresé a casa de mis padres con mi madre. Me consoló cuando rompí a llorar. Debe de haber sido duro para ti, María. Lo siento. ¿Por qué te disculpas? María, los culpables son Héctor y su gente, que te traicionaron, no tú. No puedo perdonarles que hayan hecho sufrir a mi preciosa hija. Lo siento, mamá. Quizá no pueda seguir con Héctor, dije en voz baja. Mi madre entonces me acarició suavemente la cabeza con una sonrisa amable. Qué bien. Me preocupaba qué hacer si querías continuar tu vida de casada con Héctor. Si las cosas seguían como hasta ahora, Héctor probablemente iniciaría un divorcio de una manera que te pondría en desventaja. Tal vez incluso exigiría una pensión alimenticia. ¿Qué? Pero yo no fui infiel. Pero ahora que sabes que te han traicionado, puedes tomar la iniciativa. No te preocupes. Estoy aquí contigo, me dijo con una sonrisa. Mi madre siempre ha sido una persona de fiar. Se mostraba firme cuando yo sufría acoso en el colegio. Siempre la he admirado desde que era joven. Así que decidí proceder con el divorcio ventajosamente y contraté a una agencia de detectives para que investigara a mi insensato marido. Pensando que yo era completamente inconsciente, él me engañaba abiertamente. Además, decidí reunir pruebas yo misma y coloqué una grabadora de voz en su coche. Todos los sábados salía de casa diciendo que iba a pasar el rato con sus colegas. Estaba segura de que se reunía con su amante esos días, así que lo instalé. Entonces fue increíblemente fácil reunir pruebas. Al oír esas grabaciones, me di cuenta de lo mucho que me despreciaban. ¿Seguro que tu mujer no sospecha de que nos veamos todas las semanas el mismo día? No te preocupes por eso. Ella cree todo lo que digo. Estoy seguro de que puedo engañarla fácilmente sobre la pensión alimenticia y la manutención de los hijos. No quiero darles ni un céntimo a esas mujeres. Sí, eso tiene sentido. Tenemos que pensar en nuestras vidas futuras. La vieja bruja puede caerse muerta por lo que a mí respecta. Realmente dices cosas terribles. Pero Héctor, siempre dices lo mismo. Nunca debí casarme con esa vieja horrible. ¿Por qué te casaste con ella en primer lugar? Vi su foto y, para ser honesto, ni siquiera es bonita. Debo de haber estado loco en ese entonces. Si te hubiera conocido antes, no habría mirado a una mujer así. Soy tan feliz. Te quiero, Héctor.
Te amo más que a nada en el mundo. Después de eso, probablemente intimaron en el coche. Pude oír los vívidos sonidos y tuve que parar la grabación bruscamente. Al escucharlo, mi tristeza desapareció, sustituida solo por la rabia. Me miraban con desprecio, pero por supuesto, no tenía intención de dejar que se salieran con la suya. Seguí reuniendo pruebas con la ayuda de mis padres. Después de recibir pruebas adicionales de la agencia de detectives, estaba preparada para enfrentarme a mi marido y plantearle el divorcio. Les dije a mi marido y a mi suegra que necesitaba hablar de algo importante y les llamé. Mis padres se ofrecieron a acompañarme, pero decidí enfrentarme a ellos sola. Era mi problema y quería resolverlo yo misma. Cuando aparecieron los dos, parecían molestos. ¿De qué va esta charla tan importante? No somos tan libres de atender tus caprichos. Sí, estás interrumpiendo nuestro día libre. Tenía planes para almorzar con amigos. Lo siento, realmente necesitaba hablar contigo. Entonces, ¿qué pasa? Que sea rápido. Le entregué a mi marido los papeles del divorcio con expresión seria. Mi nombre ya estaba rellenado. Por un momento se quedaron sin habla. ¿De qué va todo esto? ¿Por qué sacas el tema del divorcio? Ya no puedo seguir contigo. Por favor, divórciate. Al oír esto, mi suegra estalló en carcajadas, seguida de mi marido. ¿De qué hablas de repente? ¿Divorciarte de mí? Sabes que no puedes vivir sin mí. Exacto, conoce tu lugar. Lo entendería si Héctor quisiera el divorcio, pero es ridículo viniendo de ti. No importa quién inicie el divorcio, ¿verdad? Y sin Héctor, ¿cómo piensas vivir? Solo eres una ama de casa, y él te ha mantenido económicamente. ¿Piensas vivir sin hogar con tu hija? Madre e hija sin hogar, ¿eh? Sería todo un espectáculo. Empezaron a reírse burlonamente de mí y de mi hija. Al verlas así, estuve a punto de perder la compostura, pero me contuve. Declaré a mi marido. Exigiré a Héctor una pensión alimenticia y, por supuesto, también la manutención de mis hijos. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Puedo entender la manutención de los hijos, pero ¿por qué debería pagar pensión alimenticia? ¿No entiendes lo que significa pensión alimenticia? Por eso no soporto a las mujeres incultas. Por supuesto, sé lo que significa pensión alimenticia. No soy tan ignorante. Entonces, ¿cómo planeas exactamente obtener mi pensión alimenticia? Dame una explicación convincente. Héctor, tienes una aventura con una mujer llamada Irina, ¿verdad? Y está embarazada de ti. Mencionar el nombre de la amante pilló desprevenidos a mi marido y a mi suegra. Evidentemente no esperaban que yo supiera lo de la aventura, pero no eran de los que cedían solo por eso. ¿Qué? ¿Sabías lo de Irina? ¿Admites la aventura? Sí, lo admito, pero es culpa tuya que te engañarán. ¿Por qué es culpa mía, entonces? Mi suegra empezó a hablar. Es porque solo diste a luz a una niña. No te esforzaste lo suficiente para tener un segundo hijo. Si te hubieras quedado embarazada de un niño sano, Héctor no te habría dejado. No es que no lo intentara, es que no podía. Después de que naciera nuestra hija, Héctor no me ayudó en absoluto con el cuidado de los niños, ni con las tareas domésticas. ¿Cómo podía siquiera pensar en tener otro hijo en esas circunstancias, sobre todo cuando era la primera vez que criaba a un niño? ¡Qué tonterías dice esta chica! El cuidado de los niños y las tareas domésticas son cosa de mujeres. Haces mal en depender de un hombre como Héctor. Quizá por tu actitud se hartó de ti. Al oír a mi suegra defender a su hijo, que engañó y dejó embarazada a otra mujer, me quedé más asombrada que enfadada. No podía creer que hubiera aguantado a gente tan poco razonable durante tanto tiempo. Mi marido siguió regañándome.
Renunciaste a ser mujer después de casarte. Dejaste de maquillarte y tras dar a luz, envejeciste rápidamente. ¿Quién querría tener un hijo con una vieja bruja? Es culpa tuya por perder tu encanto femenino. Es cierto. Después del parto dejé de fijarme mucho en el maquillaje o los peinados, pero mantuve un aseo básico. Muchas mujeres engordan después de dar a luz, pero yo tuve cuidado de no hacerlo. Sin embargo, parecía que mi marido no se daba cuenta de estos esfuerzos y se ponía al día con su joven amante. No tenía ningún interés en mí. Continuando burlándose de mí, le hice una petición. ¿Puedes traer a Irina aquí? Me gustaría conocerla. ¿Qué? ¿Por qué? Ella sabía que estabas casado y aún así tenías una aventura, ¿verdad? Ella también tiene una responsabilidad. Quiero hablar con ella. Encontrarte con Irina solo te hará más daño, lo sabes. ¿Por qué sería eso? Bueno, Irina es joven y tiene una gran figura, a diferencia de ti. Además, lleva un niño en su vientre, algo que tú no pudiste darme. Podrías perderla por celos. Eso no me importa. Solo llámala, por favor. Mientras hablaba fríamente, mi marido parecía insatisfecho de que yo no reaccionara como él esperaba. Chasqueó la lengua con fastidio. Luego, sin dejar de mirarme de vez en cuando, empezó a llamar a su amante. Hola, ¿qué tal? ¿Vienes hoy? Tengo que disculparme con Irina por algo. ¿Qué es lo que pasa? Tengo miedo. Resulta que mi mujer se ha enterado de lo nuestro. Quiero que vengas. ¿Venir? ¿Te parece bien? ¿Conocer a tu mujer? Eso da miedo. No pasa nada. Te quiero, Irina. Y te protegeré. Si es así, me siento aliviada. Yo también he querido conocerla, así que seguro. La voz de Irina sonaba ingenua. Oírla hablar me irritaba. Como has oído, ella vendrá. No te atrevas a ponerle la mano encima. No te preocupes, no me rebajaré a la violencia. Unos 30 minutos después, Irina llegó a nuestra casa. Iba vestida de forma inapropiada para la situación, con una camisa que le cubría los hombros y una minifalda. Era una trabajadora temporal de 25 años en la empresa de mi marido. La invitamos a pasar para continuar la conversación. A pesar de mi presencia, mi marido y su amante empezaron a flirtear. Irina es joven y atractiva, no como otras de las presentes. Incluso embarazada, cuida su aspecto. No digas eso, harás enfadar a tu mujer. Supongo que ya no es tu mujer. Perdona por llevarme a tu marido. Irina me sonrió con desprecio. Entonces mi suegra nos comparó. Irina es joven y guapa, no como María. Además, nos está dando el chico que siempre quisimos. Es femenina y encantadora, a diferencia de las demás. Me gusta de verdad. Me alegra oírlo de ti. Tú también me gustas. Hacían alarde de su relación como si quisieran presumir ante mí, pero no me afectó su exhibición. Me volví hacia mi marido e Irina y reanudé la conversación. Estoy segura de que lo sabéis, pero voy a pediros una pensión alimenticia a los dos. ¿Pensión alimenticia? Sigues con eso. ¿Creíste que podrías inventar alguna excusa para evitar pagar la pensión? ¿Pensaste que si me manipulabas lo suficiente no tendrías que pagar? Oye, esposa, das miedo. Mientras las apretaba, Irina se aferraba dramáticamente a mi marido, que le acariciaba tranquilamente la cabeza. No pasa nada, yo te protegeré, Irina, dijo mi marido, pronunciando una frase tan cursi que me erizó la piel. ¿Cómo pude enamorarme y elegir casarme con un hombre así? Ahora no podría entender por qué me casé con él en primer lugar. ¿Entiendes que si una persona cansada comete adulterio, está obligada a pagar una pensión alimenticia, verdad? Irina sabía que estabas casado y aún así se involucró contigo, ¿correcto?
Tengo derecho a exigiros a los dos una pensión alimenticia. Claro, estamos juntos, pero ¿tienes alguna prueba física? ¿Crees que no tengo nada? Tengo todas las pruebas que necesito. Puse sobre la mesa el informe de investigación de la agencia de detectives y las fotos de su aventura. También puse las grabaciones del coche y la conversación que mi madre había grabado en el restaurante de sushi. Mi marido y mi suegra se quedaron boquiabiertos, con los ojos muy abiertos. ¿Qué te parece? ¿Puedo hacer esto? Estabas en el restaurante de sushi, ¿verdad? Estaba en la mesa de al lado. Oí voces familiares y me sorprendió veros a ti y a tu madre allí, hablando tan alto en el restaurante. En serio, no puede ser. Mi marido parecía visiblemente conmocionado por esta revelación. Mi suegra también se quedó muda, probablemente intentando pensar en una forma de librarse de pagar la pensión alimenticia. Entonces Irina tomó la palabra, aparentemente ajena a la gravedad de la situación. Aunque tengamos que pagar la pensión, tenemos la casa nueva, así que no pasa nada. Si nos quedamos sin dinero, podemos vender la casa. Es toda una mansión, después de todo. Debería venderse por un buen precio. Su actitud petulante era más irritante que exasperante. Decidí aclararle una verdad. Parece que estás haciendo planes para esa casa, pero no te la voy a dejar, le dije. ¿De qué estás hablando? Replicó mi marido. Fui yo quien pagó esa casa, ¿no? Tú no pagaste nada, ¿y ahora quieres quedarte con ella? ¿Has olvidado a nombre de quién se construyó esa casa? Lo pronunció mi marido, con el rostro pálido al recordar la verdad sobre la propiedad de la casa. Sin embargo, Irina, sin comprender la situación, seguía pensando que tenía las de ganar. Sé que estás deseando tener la casa nueva, pero por favor ríndete. Ahora va a ser mi casa. Allí no hay sitio para ti. Si de verdad quieres vivir con nosotros, quizá puedas quedarte en una caseta de perro o algo así. Irina se reía, pero mi marido estaba claramente asustado. ¿Qué te ha puesto tan pálido de repente? Bueno, en realidad, esa casa se construyó a nombre del padre de María. ¿Qué significa eso? Significa que no nos pertenecerá. ¿Qué? ¿Entonces no tendremos nada? Los dos solo tendréis que pagar la pensión alimenticia. Y Héctor también pagarás la manutención de nuestra hija. Mientras les informaba de esto, mi marido se levantó de repente, suplicando. Por favor, tengo intención de pagar la pensión alimenticia, pero ¿podemos dejarla en unos $20,000 para los dos? No decidas eso por tu cuenta. Voy a dejar que los profesionales determinen la cuantía de la pensión alimenticia. Yo también reclamaré todo lo que pueda exprimirte. Por favor, ten piedad. Ahora mismo no tengo medios para pagar la pensión, y menos con un niño. Por lo que parece, mi exmarido ha estado gastando una cantidad considerable en su amante. Nunca fue de los que ahorraban dinero, y con su naturaleza de fanfarrón, siempre llevaba solo artículos caros. Probablemente colmaba a su amante con regalos de marcas de alta gama y citas extravagantes. De hecho, al trabajar en una gran empresa, ganaba un sueldo superior al de otros de su edad. Sin embargo, sus gastos superaban con creces sus ingresos, lo que hacía que no tuviera sentido. Al parecer, ni siquiera le quedaban ahorros por valor de unos $20,000. Al darse cuenta, la señora se levantó, sorprendida y furiosa. Un momento, si no tienes dinero, no tiene sentido casarse contigo. Me has hecho perder el tiempo. ¿De qué estás hablando? Esa es mi frase. Te elegí como compañero de matrimonio porque parecías acomodado. Si no tienes dinero, no tiene sentido. Y si no podemos tener la mansión, no hay razón para casarse. Voy a cancelar el compromiso. ¿Hablas en serio? Me había anticipado a este giro de los acontecimientos. Habiendo aprendido un hecho particular sobre ella de la investigación del detective, y decidiendo revelar la verdad a mi marido, que estaba sentado solo, conmocionado
y angustiado, empecé a explicarle la realidad de las acciones de su amante. Sabes, Irina ha estado liada con otros 3 hombres, además de ti, Héctor. Te eligió a ti porque parecías el más estable económicamente. Cuando me enfrenté a ella, suspiró pesadamente, ya sin molestarse en ocultar sus verdaderas intenciones. Sí, es cierto. Te elegí porque parecías el mejor objetivo. Tenía la intención de seguir viendo a otros hombres incluso después de casarme contigo. ¿Me tomas el pelo? Creía que me querías. Me gustaba tu fastuoso estilo de vida, pero seamos realistas, eres un hombre de 38 años y tienes un fuerte olor a viejo. No eres exactamente el tipo de hombre mayor apuesto. Nunca te vi como un hombre en ese sentido, pero cuando mostré un poco de interés caíste fácilmente. Pensé que podría aprovecharme de ti. ¿Qué se supone que significa eso? Al oír su verdadera naturaleza, mi marido parecía totalmente traicionado, con lágrimas corriéndole por la cara. Entonces habló mi suegra. Pero el niño que llevas en el vientre es de Héctor, ¿no? Nos darás el hijo, ¿verdad? ¿Verdad? No estoy segura de que el niño sea de Héctor. Mi intuición me dice que es más probable que sea hijo de Kyle. Pero claro, no lo sabremos seguro hasta que lo comprobemos. ¿Es eso cierto? Bueno, no tengo nada más que decir, así que me voy. Con esto, la señora dio por terminada bruscamente la conversación y salió de la casa. Mi marido se quedó llorando con la cabeza entre las manos. Cuando dejó de llorar con los ojos enrojecidos, se volvió hacia mí y me dijo: «Me ha engañado. Podemos olvidarnos del divorcio. Te prometo que no volveré a traicionarte». ¿Ahora dices esto? Nunca te preocupaste por mí. Ni siquiera miraste a nuestra hija. ¿De qué estás hablando? Cuidaré de los dos a partir de ahora. Solo tienes miedo de estar solo. Lo siento, pero no tengo intención de volver a casarme contigo después de oír vuestra conversación en el restaurante de sushi. Estaba completamente desilusionada con ustedes dos. Yo también tuve mis dudas sobre ti durante mucho tiempo. Cuando lo rechacé con firmeza, empezó a llorar de nuevo. Sus emociones parecían fuera de control después de haber sido desechado por su amante. Entonces mi suegra intervino. Está dispuesto a volver a intentarlo. Síguele la corriente. Estás mejor con los ingresos de Héctor, ¿no? Si te divorcias ahora, volver a casarte será difícil. Deja esta tontería del divorcio. Ambos me traicionaron primero. Estoy harta de un marido infiel y una suegra maliciosa. Estoy cansada de tratar con ustedes directamente. Manejemos el resto a través de abogados. Me vuelvo a casa de mis padres. Espera un momento, me gritó mi suegra, pero me deshice de su mano y salí de casa. Espera, quiero vivir contigo y con nuestra hija, suplicó mi marido agarrándome de la pierna. Tenía la cara llena de lágrimas y estaba angustiado. No soportaba ver su lamentable estado. Adiós. Disfruta de tu tiempo con tu madre, le dije, abandonando la casa en la que había vivido tanto tiempo. Con la ayuda de un abogado el divorcio llegó a su fin. Reclamé a mi marido y a su amante una suma global en concepto de pensión alimenticia. Por supuesto, también le pedí una pensión alimenticia para nuestra hija. Se acordó una cantidad fija mensual. La amante, al no tener dinero, hizo que sus padres pagaran la pensión. Ellos la regañaron duramente y dejó su trabajo para volver a casa. Tras dar a luz, vivió bajo la atenta mirada de sus padres. Aunque era como era, sus padres parecían decentes. Saber que la niña no sufría me aliviaba. Mi exmarido seguía trabajando, incapaz de dejarlo debido a sus deudas por el pago de la pensión alimenticia. Mi exmarido no podía dejar su trabajo fácilmente debido a las deudas contraídas por los pagos. Naturalmente, su relación con la trabajadora temporal se hizo conocida en el trabajo, lo que hizo que sus compañeros le miraran con frialdad. Comenzó a cometer errores frecuentes en el trabajo y, como consecuencia, su salario se redujo casi en $1,800.
Además, por alguna razón culpó a mi suegra de nuestro divorcio y rompió los lazos con ella. Como mi suegra había estado recibiendo unos 1.800 de manutención de mi exmarido cada mes, se encontró con dificultades económicas una vez que cesó esta manutención. Tuvo que empezar a trabajar a tiempo parcial porque su pensión no era suficiente. En cuanto a mí, me mudé a la casa recién terminada con mis padres. Mi hija estaba encantada de vivir con sus queridos abuelos. Mientras criaba a mi hija, empecé a ayudar en el negocio de mi padre. Ahora llevo una vida feliz y sin estrés. En el futuro, espero seguir disfrutando de días tranquilos y luminosos con mis queridos padres y mi hija.